Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Manolo. Buenos días a todas y a todos. Bien, pues vamos allá. Vamos a contarle cosas. A ti no te invitaron tampoco, ¿verdad? Al funeral de ayer, el señor obispo, ¿no? Así no nos llevamos bien el obispo y yo. No os lleváis bien el obispo y tú, y dijo, Pero fuera. No pero que serías de esos que decían, no, mire, yo es que a las víctimas no las he invitado, porque es que hay muchas víctimas a las que no teníamos acceso, que si no, ya, algunas sí que las hemos traído, pero a otras, como no sabíamos quiénes eran, pues claro, pues no las hemos podido invitar. Y entonces, en lugar de eso, pues invitamos al señor Feijóo, a la señora ministra y a este tipo de personalidades que hacen que, bueno, pues sea imposible, sea poco compatible con el sentimiento de muchas víctimas que han dicho, no, a mí me han invitado, pero es que yo, si van a ir esos señores de alto copete a los que invitan en primera fila, yo no voy, ¿no? Estas cosas que pasan de la iglesia, con la iglesia hemos topado, Manolo. bien, el señor obispo y yo nos llevamos mal desde que perdió una partida al tute conmigo y Claro. entonces Y te dijo anatema. me tiene rencor y tal. Ya, Tenemos bueno. pendiente otra para la revancha, pero ya no creo que. No creo que se preste, ¿no? No. Bueno, o que te prestes tú. Vale, pues vamos a entrar en el asunto, ¿no? Vamos a ello. El primer tema del que quieres hablar está relacionada con la estantería, la extranjería. Otra vez el pasteleo con los migrantes, es el titular que me mandas. Conveniente decir que Carlos Montouto, para la gente que no lo sepáis, es abogado y además de abogado relacionado con el tema de los migrantes. Ha estado en el Colegio de Abogados de Valencia con un cargo relacionado con eso, pero como yo no me sé el título tan largo, me lo dices tú. ¿Qué es lo que hacías allí, Carlos? Bueno, Molestar, aparte de molestar, pero aparte de molestar, que es una sí, cosa que me caracteriza, sí. bueno, fui durante casi 15 años secretario de la sección de extranjería del Colegio de Abogados. Extranjería y Derechos Humanos. Por eso hablar de migrantes y con este titular tiene bastante importancia que digamos eso. Otra vez el pasteleo con los migrantes, te preguntas. A ver, Pues sí, llevaba varias semanas queriendo hablar del nuevo reglamento de extranjería que el gobierno había puesto en marcha, bueno, había publicado, pero entre unas cosas y otras no había podido llevarse a cabo esa reflexión y contarle a los oyentes un poco cuál era el panorama, porque a su vez esto estaba muy enrevesado con, por un lado, la ILP regularización ya, que es la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, que más cantidad de firmas había recogido, más de 1 millón, en la historia de la democracia de este país y que parece condenada a un cajón en el olvido, en un cajón en el Congreso y al olvido en él. Y por otra parte, la polémica permanente que desde el verano, este verano, nos acompaña entre el Partido Socialista y el Partido Popular con una eventual modificación de la ley de extranjería para dar solución al problema de la acogida de los refugiados y de las personas que llegan en patera o en cayuco desde África, particularmente a las Islas Canarias, ¿no? También otros puntos como Ceuta y Melilla, Almería, pero sobre todo y de manera muy singular por las consecuencias dramáticas que tiene para las personas que consiguen sobrevivir y llegar a puertos españoles o a las costas españolas en Canarias, que estuvo pues durante este pasado verano y en el mes de septiembre, pues prácticamente día sí día también en la portada de toda la prensa y de todos los telediarios españoles, ¿no? Eh, Viene el caso a hablar por fin en el día de hoy de este tema, que es un tema no menor, precisamente porque este próximo viernes se celebra la conferencia de presidentes autonómicos, el viernes 13 de diciembre, en Santander en concreto, y una conferencia, que es una conferencia de los más altos representantes del Estado, con los presidentes de todas las autonomías, donde se pretende debatir sobre vivienda, financiación autonómica, inmigración y la escasez de recursos sanitarios. Y en este subrayado que hago de la inmigración en el programa de hoy,
pues esto encaja directamente justo con lo que está pasando con la doble cara que el Partido Popular, o el doble discurso que el Partido Popular viene observando desde un primer momento, por cuanto hay distintos presidentes autonómicos que reclaman un acuerdo unificado nacional, mientras que Génova una vez dice que sí, que están más cerca, y otra, sobre todo ante la presión del gobierno canario. El gobierno canario, recordemos que está presidido por Coalición Canaria, pero con el apoyo del Partido Popular, y así gobierna. Y por otro lado, pues, como digo, manteniendo un discurso, un doble discurso desde la calle Génova, en donde tiene o mantiene la tesis de que el gobierno central deberá negociar con autonomía por autonomía en función de los recursos materiales de que cada autonomía disponga, que es una manera de disgregar y dispersar y hacer encallar cualquier posible reforma de la ley de extranjería imprescindible para obligar por ley a establecer cuotas de acogida de inmigrantes que sean refugiados o asilados o solicitantes de asilo o no lo sean, lleguen a las costas españolas de manera irregular, particularmente, como digo, a las islas, a Ceuta y a Melilla, las Islas Canarias y a Ceuta principalmente, ¿no? Todo esto transcurre, a su vez, esto que va a pasar este viernes, en el contexto de la amenaza ya no velada, sino muy explícita de Vox, de no aprobar los presupuestos autonómicos de aquellos gobiernos del Partido Popular donde los votos de Vox son imprescindibles para que salgan adelante. El ejemplo más evidente es el de la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo. Hace nada, Vox, no obstante, ha prestado su apoyo para que se aprobaran los presupuestos para el año que viene, 2025, en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación Provincial de Valencia, pero el apoyo a los presupuestos autonómicos está en cuestión por parte de Vox, bajo la amenaza precisamente de que si finalmente el PP llega a un acuerdo con el PSOE a la hora de establecer cuotas de refugiados para distribuir desde las Islas Canarias y desde Ceuta a la península, pues que se negarán, dice la formación de Abascal, a apoyar al Partido Popular en la aprobación de dichos presupuestos para el año que viene, ¿no? Entonces, en ese contexto, como vemos, pues hay como tres patas de un mismo banco que se están resolviendo por el Partido Socialista de una manera absolutamente, en fin, en mi opinión, kafkiana. Bueno, una de tantas veces en que el Partido Socialista pretende nadar y guardar la ropa y al final ni nada ni guarda la ropa, sino que lo que se acaba es hundiendo ante los ojos de sus propios electores principalmente. Tanto es así que, pues, hace como, no llega un mes, 20 días, cosa de 15 o 20 días, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, vendida como un gran avance en materia de derechos y libertades de la población extranjera en España, orientada principalmente a satisfacer las necesidades del mercado laboral y a dar respuesta al reto demográfico, anunciaba a bombo y platillo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sacando pecho de que se podrían regularizar hasta 300.000 personas cada año entre 2025 y 2027. Claro, esto de entrada, este anuncio, de entrada ya deja prácticamente fuera de juego, deja prácticamente obsoleto toda la tramitación, como digo, perdida en los vericuetos del Congreso, de la ILP regularización ya, que tanto esfuerzo ha costado a las organizaciones sociales sacar adelante y durante tantísimo tiempo. Seguro que muchos de nuestros oyentes habrán votado en alguna, habrán votado, no, habrán firmado
en algunas de las múltiples mesas que a lo largo de años distintas organizaciones sociales, también sindicales, en Valencia y en el resto de España han estado recaudando firmas justamente para pedir una regularización masiva que acabará con el más de 1 millón de personas, se calcula, indocumentadas que habitan regularmente en España. Esto de decir que podrían regularizarse hasta 300.000 personas cada año por esta vía, pues de alguna manera dejaría, si fuera verdad, sin razón de ser, a esa regularización masiva que se estaba solicitando en esa campaña. Pero esto no ha sido explicado por el Partido Socialista, que ha hecho lo que hace casi siempre. Tú proponme que ya haré yo lo que a mí me parezca, ¿no? Y lo que resulta que lo que a mí me parece es que cojo unas cuantas ideas, las disfrazo para que parezca que se parecen a tus ideas, pero en realidad, a la hora de la verdad, pues no hay ninguna pretensión de que esas ideas que estoy denunciando se cumplan. ¿Y por qué digo esto? Pues lo primero es porque si esta norma, este reglamento, que es algo que puede hacer el gobierno directamente sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso de los Diputados, que en el caso de la ley de extranjería implicaría además una mayoría de 2/3, por ser una ley orgánica. Si esto, que evidentemente no puede conseguir en el panorama del Congreso tan dividido, el Congreso de los Diputados que tenemos en España en esta legislatura, si es un avance social tan absolutamente decisorio como el que el gobierno del Partido Socialista está contando, ¿por qué hasta dentro de 6 meses, es decir, hasta finales de mayo, no entra en vigor? Porque cuando una norma se publica en el Boletín Oficial del Estado, ha de contener una disposición transitoria donde se explique o una disposición final, mejor dicho, donde se explique en qué momento entra en vigor, es decir, tiene alcance y aplicación para todo el mundo. Ya de entrada es muy llamativo que se acuerde tan lejos como no se diga, pues entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, o entra en vigor a partir de un periodo de 20 días, que muchas veces se utiliza por diversas razones técnicas. No. Se dilata hasta dentro de 6 meses. La única razón que puede explicar esta demora en que entre en aplicación algo que era tan urgente y tan sangrante como la cuestión de las políticas inmigratorias, es naturalmente que se supone que pretendía que tuviera una especie de refrendo indirecto a través de un acuerdo con el Partido Popular para reformar la ley de la que este reglamento es un desarrollo, que sería la ley de extranjería, con el tema precisamente que se va a debatir el viernes en Santander. Y por otra parte, porque, vamos a ver luego en la Unión Europea qué les van a decir, porque, por ejemplo, la legislación de extranjería española es la única en toda Europa que tiene una figura como la del arraigo, que te permite, por el paso del tiempo y una serie de requisitos, como son la inexistencia de antecedentes penales y la titularidad de un contrato, o de un precontrato de trabajo, poder regularizar tu situación administrativa en España. Esto, en un momento en el que los vientos que soplan en Europa de una manera progresiva desde la Directiva de la Vergüenza en 2008, pero de una manera especialmente aguda en los últimos tiempos, pues en toda Europa, pues, en fin, puede suponer que haya algún, si no un tirón de orejas, porque no deja de ser normativa interna, pero sí que se puedan plantear impugnaciones de algunos artículos de este reglamento, precisamente viniendo desde el lado más conservador y derechizado de la justicia española. De momento la justicia española parece que está entretenida en otras lides, tienen más que ver con la esposa del presidente, con el señor Aldama y este tipo de cosas, pero no es descartable. En cualquier caso, de momento no se ha producido ni siquiera un anuncio de que esto vaya a suceder, de que pueda plantearse alguna cuestión perjudicial, aunque no es descartable que pudiera producirse una vez entre la norma en vigor. Pero parece que había como una especie de recelo
del Partido Socialista a que esta reforma pudiera suponer o levantar algún tipo de ampollas en algún sector con suficiente poder como para cuestionarlo o tumbarlo, ¿no? Un poco, permitirme ligeramente siquiera que dé unas pinceladas de qué cambios supuestamente mejor se producen con este nuevo reglamento. El cambio más evidente es que se reduce de 3 a 2 años el tiempo para que una persona que está en situación irregular, pero que vive en España, pueda tramitar un permiso de residencia por arraigo social, ese que incluía la obligación de disponer de un contrato de trabajo, como si eso fuera tan fácil. También que lo que ahora se llama arraigo sociolaboral, y antes se llamaba directamente arraigo laboral, para las personas que pudieran haber demostrado haber trabajado, aunque fuera en negro, lo cual es extraordinariamente difícil porque necesitas un informe de un inspector de trabajo o una sentencia de magistratura que así lo declare, pero pudiera justificar que hubiera tenido relaciones laborales durante más de 6 meses en los 2 últimos años, pues pasados esos 2 años podía acceder a esta fórmula de arraigo, antes llamado laboral y ahora sociolaboral. Lo que se ha hecho ahora es que el reglamento, tal y como todavía está vigente hasta el mes de mayo del año que viene, fijaba en 30 horas el mínimo de horas computables a la semana que tenías que justificar haber trabajado para poder acceder a esa vía, y ahora pues se baja a 20, ¿no? Por poner ejemplos así. También, bueno, pues hay una fórmula que verdaderamente es una mejora considerable para mucha gente, que es la de aquella gente que había disfrutado de un permiso de residencia en función de que trabajaba, pero se había quedado en el desempleo, y cuando ha ido a renovar resulta que no había estado de alta en Seguridad Social suficiente tiempo eh, respecto a la exigencia de la norma para que pudieran renovarle por otro año más o por 2 años más, y en consecuencia de eso perdía su residencia y quedaba otra vez en la exclusión, en la marginalidad. Por tanto, por razones que nada tienen que ver generalmente con la actividad del ciudadano extranjero en España, y tiene mucho más que ver con la coyuntura económica. Pero fíjate, Manolo, cómo la norma penaliza permanentemente y utiliza a la mano de obra migrante en España como una especie de Kleenex de usar y tirar, que incluso te conduce a la marginalidad, aunque tú hubieras cumplido con todos los requisitos e incluso hubieras disfrutado de una residencia legal, porque de pronto ya no tienes trabajo, algo que es totalmente ajeno a ti, porque la mayoría de la gente lo que quiere es trabajar, porque tiene que pagar sus cosas y quiere labrarse un futuro y tener una vida. Entonces, que te castiguen por algo que es ajeno a ti, pues es una de las singularidades de las normas españolas, ¿no? Que con todo no son peores que otras en otros países europeos, que desde luego un mal consuelo será ese, ¿verdad? Sin embargo, aunque como digo, se ha saludado como beneficioso algunos de los avances que contempla esta norma, el gato encerrado está, como antes se explicaba, en 2 medidas. Una primera medida es, como digo, esto de pretender anunciar que esta es la fórmula o vía de escape para poder regularizar masivamente a 300.000 personas cada año, lo cual en la práctica no va a ocurrir por muchas razones, entre otras cosas las enormes dificultades burocráticas que tiene cualquier acceso a la tramitación de papeles en extranjería. No tanto hoy en día ya con las oficinas de extranjeros, que antes estaban colapsadas, pero sí sobre todo cuando tienes que topar con la policía. Los trámites que hay que realizar la policía, aunque solo sea porque ya tienes concedida la residencia, pero luego tienes que ir a la policía a hacerte el famoso carné, como nosotros los ciudadanos españoles nos hacemos el DNI, pues son trámites que se pueden demorar meses y meses y se convierten en una pesadilla, por falta de citas previas, por poner un ejemplo, según de una forma más acusada en unas provincias que en otras. Pero también esta cuestión obedece muchas veces a la dificultad de los propios ciudadanos que ya están en situación de irregularidad, de poder acceder a la documentación que se les exige, y ya no digo en el caso del arraigo sociolaboral, perdón, en el arraigo social,
cuando además están obligados a presentar un contrato de trabajo, como si eso fuera tan sencillo, ni siquiera en estos supuestos tiempos de bonanza económica que de forma macroeconómica atraviesa España, ¿no? Pero es que además esta norma no va a conseguir el propósito que se anuncia y, por tanto, habiendo descafeinado la ILP, que implicaba una regularización masiva, mata a dos pájaros de un tiro. No es lo que aparenta, descafeína el movimiento de protesta social y ciudadana y esto es lo peor, crea una nueva clase de ciudadanos migrantes en situación de desamparo que no existía con anterioridad. Y me refiero en concreto a los solicitantes de asilo. Verás, o verán nuestros oyentes, a comienzos de este año 2024, en enero, el Tribunal Supremo Español, lo del Tribunal Supremo Español y, en fin, lo de los tribunales españoles en materia de extranjería para darles de comer aparte, porque si ya hemos visto cómo los bancos han hecho y siguen haciendo prácticamente lo que quieren con los tribunales españoles en materia, por ejemplo, de garantías de los usuarios en relación a cláusulas abusivas hipotecarias y de otros tipos, y ha tenido que ser siempre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha tenido que venir a tirarle de las orejas al Tribunal Supremo por su postura sistemáticamente favorable a las tesis de los bancos, pues lo mismo puede decirse en materia de extranjería. En materia de extranjería, tanto los tribunales superiores de justicia, que son los que tienen competencias para resolver los recursos de apelación de los ciudadanos a los que se les está denegando el permiso de residencia o la renovación o cualquier otra cosa, como el Tribunal Supremo, dicen abiertamente que ellos son los garantes de interpretar la política de Estado, porque la inmigración es una cuestión de Estado y es una política de Estado. Entonces, existe todo un cuerpo, cuando decimos cuerpo nos referimos a una estructura de conceptos y de interpretaciones montadas por los tribunales españoles que van muchísimo más allá en la interpretación de lo que son los intereses del Estado, de lo que las propias leyes establecen. Cosa que no sucede, por lo menos no tan descaradamente, en ninguna otra parcela de la organización judicial, en ninguna otra de las jurisdicciones, ni desde luego en la criminal, es decir, la penal, que está muy tasada en el Código Penal cuando es y cuando no se comete un delito, como incluso en la civil, ¿no? Pues bueno, aquí, en esta contenciosa administrativa que regula todas las discusiones de los ciudadanos con el Estado para defenderse de las interpretaciones xenófobas que el Estado hace constantemente, la Administración del Estado hace constantemente en materia de extranjería, pues la posición de los tribunales, lejos de garantizar los intereses de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos respecto de la ley, lo que hace es reinterpretar, yendo más lejos aún, en una posición absolutamente restrictiva y desde luego xenófoba, lo que ellos interpretan que son los intereses del Estado, en una concepción del Estado, que es una concepción del Estado, como digo, absolutamente xenófoba y que parte de las posiciones de amenaza. El Estado está amenazado por las órdenes de extranjeros que vienen, que es por otro lado tristemente compartida hoy día por la mayoría de las opiniones públicas europeas. Pues bien, como decía, el Tribunal Supremo en español, en enero de 2024, sacó una sentencia en donde cambió completamente el criterio que mantenía hasta la fecha, y en relación a los solicitantes de asilo, a los que generalmente se les admite a trámite la solicitud. Admitir a trámite no significa que te concede el estatus de refugiado o de asilado, significa solamente que te lo estoy estudiando. Pero bueno, esto permitía, si te lo admitían a trámite, poder trabajar mientras tanto se resolviera el fondo de tu petición, y poder disfrutar pues de una vida medianamente homologable con la de cualquiera ciudadano, pues con regularidad, poder alquilar un piso, abrir una cuenta corriente, tener un NIE, es decir, este tipo de cosas, o sea, lo que serían derechos básicos de cualquier ciudadano.
Esto se iba renovando poco a poco, pero hay que pensar que el Ministerio de Justicia, que es el que resolvía las peticiones de asilo y refugio, podía tardar entre 2 y 5 años en resolverlas, con lo cual tú tenías una vida, habías creado una vida en España. Pues bien, el Tribunal Supremo, haciendo una interpretación absolutamente delirante, porque no cabe calificarla de otra manera, desde el punto de vista de lo que es la armonización de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Carta de Derechos Fundamentales, que es una especie de constitución de la Unión Europea, cambia de criterio y pasa a decir que en el momento que un solicitante de asilo le es denegada su petición, pongamos que han pasado 2 años desde que lo pediste, pongamos que han pasado 5, pongamos que han pasado 4, ese tiempo que ha estado trabajando aquí y ese tiempo que ha estado permaneciendo aquí no se considera un tiempo, un periodo de estancia válido a efectos de regularizar su situación y que en consecuencia pues queda en situación de irregularidad y además ni siquiera le contará para poder acudir a un arraigo posterior como el resto de las personas que no hubieran pedido el asilo. Tiene una gracia especial si no fuera por lo triste que es que el Tribunal Supremo diga esto en un momento, en España, en un momento en el que no sé si lo saben o no lo saben, y si no lo saben deberían haberse enterado, desde el año 2023 prácticamente era imposible solicitar ningún asilo porque la policía no daba citas. En Valencia, durante el año 2024 y buena parte de 2023, un solicitante de asilo no podía pedir asilo. Tenías prácticamente que forzar que te detuvieran para entonces, una vez en el CIE, pedir el asilo. Porque si no... Que no había fecha, Carlos, porque no, No, porque no había fecha, pues ¿la porque... gana o porque, por qué? Pues porque no hay fechas. Porque vamos a ver, ¿quién es el encargado de dar fechas, de dar citas? El Ministerio del Interior, Sí. que es el jefe de la policía. ¿Y por qué no las daba? ¿Y por qué no las daban? Porque entonces te dirán, es que no tenemos gente suficiente. Entonces la respuesta es, oiga, pues ponga más, doble turno si hace falta. Porque esto cuando usted tiene un atasco, que ha habido épocas, sobre todo después de la pandemia, en donde hubo grandes atascos, sobre todo para gestionar la emisión de pasaportes por parte de la policía, se doblaron turnos, se alargaron los horarios de las comisarías hasta las 8 de la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque estaban restringiendo el flujo del asilo. ¿Por qué? Porque luego en el Ministerio de Justicia no tienen plantilla suficiente para poder responder a tantas solicitudes de asilo, justificadas o injustificadas, como las que se venían presentando. Claro, esto pues lo que provoca es que hubiera prácticamente un bloqueo que ahora el reglamento vende como una solución, pero observa la solución que ha dado. A la vista de lo que había dicho el Tribunal Supremo, muy bien, el Tribunal Supremo puede decir misa, pero tú eres el legislativo. Y si tú eres el legislativo y quieres modificar la norma, tú puedes hacerlo. Y como en este caso eres el ejecutivo porque es un reglamento, encima ni siquiera tienes que pasar por aprobación del Congreso. Si tú quieres dejar fuera de juego al Tribunal Supremo y sus apreciaciones, te coges, modificas la norma, pero la haces bien. No haces lo que ha hecho esta reforma, que es obligar a los solicitantes de asilo, para que se puedan beneficiar de los cambios que introduce el reglamento, a permanecer 6 meses de manera irregular en España antes de hacer el arraigo. O sea, yo estoy 4 años trabajando legalmente con mi alquiler, con mi cuenta en el banco, con mi chica o mi chico o lo que sea, es decir, haciendo una vida normalizada en España, y de pronto me dicen, oiga que no, vaya usted al infierno. Y el infierno es que le deniego la solicitud de arraigo que se me presentó hace 4 años. Y entonces mi mundo se derrumba. Ya no tengo DNI, ya no tengo NIE válido, no puedo hacer ningún trámite con mi NIE, ni cambiar el empadronamiento, no puedo hacer nada. Total, que me dice la nueva normativa de los lumbreras del Partido Socialista. Bueno, mire, es verdad que antes el Tribunal Supremo estaba diciendo que no le contaban para nada los 4 años que había estado aquí. Es como si acabara usted de llegar. Bueno, pero ahora yo le digo, no, hombre, no vamos a ser tan drásticos porque entonces lo que vamos a crear es una gigantesca bolsa de gente que se va a quedar una vez en la irregularidad habiendo tenido una vida estable en España. Esto no parece tener mucho sentido, va a perder el trabajo, le van a dar de baja la seguridad social, etcétera, etcétera, porque no tiene el NIE vigente.
pero le voy a obligar a permanecer 6 meses de forma irregular. Y entonces ya, bueno, pues ya usted, a partir de que hayan pasado 6 meses desde que perdió el arraigo y esto está en situación irregular, entonces ya podrá usted pedir, si se dan el resto de los requisitos que se piden a los demás ciudadanos extranjeros, pues algunas de las fórmulas del arraigo que le permitan regularizar de nuevo su situación. ¿Pero cómo? O sea, que ahora estoy legal y mañana tú decides que tengo que pasar por el purgatorio de 6 meses o 12 meses o los meses que sean, porque una cosa es cuando yo solicite el arraigo y otra cosa es cuando me lo den. Y ya no te digo cuando tenga el carnecito que me haya dado la policía con la huella y todo el rollo. Es decir, que me tengo que pasar en la irregularidad, en la exclusión social, creando bolsas de marginalidad durante 12, 18 meses. Por ejemplo, los refugiados del Prestige. Del Prestige, sí, del Prestige. Del barco que vino aquí a Valencia, ¿no? Se llamaba Prestige, ¿no? Prestige era el que, Prestige no era el que se hundió en las costas gallegas. Ah, no, perdón, Prestige. ¿Cómo se llamaba el barco este que vino, que Pues, llegó a... No recuerdo el nombre ahora. más Que pillado. llegó a... ¿Eh? El Prestige es el de la marea negra, el de... Es verdad, es verdad, es verdad. Ya decía yo que no. No, perdón por la confusión. ¿Cómo se llamaba el barco que arribó a la costa de Valencia porque no le dejaban desembarcar en ninguna parte de toda Europa y Pedro Sánchez sacó pecho para decir que España era tierra de acogida y estuvieron como 400 personas acogidas aquí en Valencia y se les concedió a la mayoría de ellos al menos la admisión a trámite de su solicitud de arraigo? No recuerdo el nombre del barco, seguro que alguno de nuestros... Ahora lo sabemos. Bueno, pues estos, aquellos a los que finalmente se les ha denegado o se les haya denegado o se les vaya a denegar la solicitud de su solicitud de arraigo, pues se van a encontrar en esta situación. Estos eran los acogidos a un muy platillo. Pues bueno, esto es uno de los varios lunares o agujeros negros que esta reforma del reglamento de extranjería... Aquarius. Aquarius, eso era el barco, Aquarius, sí señor. Vale, sigue. Pues esto es uno de los varios agujeros negros que tiene esta reforma del reglamento, como por ejemplo si es positiva para el reagrupamiento de los hijos de víctimas de trata de personas, pero en cambio sigue sin dar ninguna solución a los dos, digamos, grupos de personas malditas que pues la legislación de extranjería española contempla de una manera pues sin salida. Uno es aquellas personas que por la razón que sea tengan antecedentes penales, incluso aunque sean antecedentes penales pequeños, es decir, con condenas que ni siquiera han entrado en prisión, que se han solucionado con alguna suspensión de condena, porque no alcanzaban el mínimo para ingresar en prisión, y son penas pues, de un año y poco, etcétera, etcétera. Estas personas prácticamente están excluidos de cualquier posibilidad y siguen estándolo con el nuevo reglamento de poder regularizar en algún momento su situación y están condenados pues, a más. Y luego otra que es el otro gran bloque, que es precisamente de las personas que están sin posibilidades de obtener papeles de su propio país en el nuestro, y esto sucede con más de uno, con más de dos y con más de tres, gente que ha entrado en patera, que ha entrado sin documentación, que procede de países donde la obtención de documentos de identidad, tales como un acta de nacimiento o un certificado de no tener antecedentes penales en su país de origen, pues es muy difícil de obtener. Que son personas que ante la dificultad de poder documentarse por su propio país, se quedan definitivamente en el sector de los excluidos, de los marginados. Y todo esto, pues, ¿qué sucede? Hace, como digo, escasamente un mes, nos lleva justamente a esta cuestión de la necesidad de seguir manteniendo la mano de obra en situación irregular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto permite mantener la economía sumergida, a la que van a los trabajadores que no pueden encontrar un contrato de trabajo, van a quedar abocados
tal y como venía sucediendo hasta la fecha, sin que la nueva reforma que tanto se cacarea dé solución ninguna. Y esto entronca directamente con el chalaneo que se llevan los partidos políticos, haciendo como siempre teatro electoral del sufrimiento de las personas, con la cuestión de todas las personas indocumentadas en su mayor parte que cruzan en patera o en cayuco y que acaban naufragando o siendo rescatados en las costas españolas, particularmente de las islas, que es a lo que se tienen que enfrentar este viernes, en la conferencia de presidentes autonómicos con el gobierno en Santander. A ver, que esto dependa de que Vox te dé su apoyo o no te dé su apoyo, es que de verdad resulta ridículo. Que esto suponga que hay que hacer una especie de subasta electoral, comunidad autónoma por comunidad autónoma, para que de esta manera Vox no se enfade y no me vete los presupuestos autonómicos según está manteniendo actualmente, por lo menos esta semana, porque han cambiado de opinión varias veces el Partido Popular, suena a chiste, sobre todo sabiendo que ahí hay territorios incluso gobernados por el Partido Popular, por ejemplo Moreno Bonilla en Andalucía o en Ceuta y Melilla, que sí estarían dispuestos a una solución inmediata y un acuerdo inmediato con el Partido Socialista, pero hay otros territorios como en la Comunidad de Madrid que con decir y Puigdemont que ya está todo solucionado, que no va a pactar absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, pues que se siga mercadeando y peloteando entre partidos políticos con el sufrimiento de los migrantes, teniendo en cuenta que luego nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a menores en situaciones absolutamente inhumanas, almacenados como si fueran manzanas o melocotones en naves industriales del puerto en Canarias, como hemos visto este pasado verano, pues no solamente clama al cielo, sino que es tristemente un baldón más en el maltrato sistemático que este país hace de la migración, por más que uno, si mira a su alrededor, ve por ejemplo el caso de Italia con el gobierno de Giorgia Meloni, pues pueda pensar bueno, pues que menos mal que estamos allí, no estamos allí, ¿no? Con todo y con esto, la situación deja muchísimo que desear y yo creo que la exigencia de que la ILP no quede en agua de borrajas diluida en este reglamento y en esta mini reforma de la ley de extranjería, aunque se llegara a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en materia de acogida de migrantes que llegan a las costas, es desde luego más necesaria que nunca y tiene que retumbar de nuevo con la fuerza suficiente para que los políticos no se lo pasen por el forro como en la práctica parece que están haciendo, ¿no? Bien, eso es lo que tenías que contarnos más o menos. Pues hombre, sí, y llevaba semanas queriendo hacerlo, pero vamos, se decidiría en teoría esta semana, al menos la parte que tiene que ver con los políticos en esa conferencia de presidentes. Yo me temo que no se va a decidir absolutamente nada, que la posición del Partido Popular, y menos con los presupuestos a la vuelta de la esquina, me refiero a los autonómicos, va a seguir siendo la misma. No vaya a ser que los señores de Vox se desairen y ya están subiendo bastante en las encuestas que se han venido realizando de intención de voto este pasado fin de semana, con lo cual yo vaticino un resultado nefasto en la próxima conferencia de presidentes de este viernes, al menos en relación con el tema de la migración, ¿no? Bien, pues ponemos aquí un poco de música, Carlos. Claro que sí. Bien, continuamos en la sintonía de Radio Clara. Esto es lo que hay y estamos hablando con Carlos Montouto. Y ahora, Carlos, te tengo que decir que nos quedan 7 minutos. Bueno, pues ahora hay que correr. Pues a ver cómo lo haces. Dices que Europa, a río revuelto, castigo de pescadores. Hombre, sí, es que es bastante llamativo, ¿verdad?, que este mes de noviembre se nombre a el Partido Popular Europeo, consiga imponer como comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea a uno de los suyos, al chipriota Kostas Kadis,
que Costas Cádiz lo primero que haga y anuncie el proceso en el que estaba siendo elegido a comienzos de noviembre es que precisamente iba a poner a los pescadores en el centro de la regulación comunitaria en materia de pesca. Esto ocurra y que se iba incluso a visitar personalmente las principales zonas pesqueras de la Unión Europea, y que prácticamente un mes después, de pronto y por sorpresa, la Comisión Europea, ya presidida por Costas Cádiz, anuncie una drástica reducción de la cuota de pesca en el Mediterráneo que hace inviable cualquier actividad, porque, claro, hombre, reducirte, después de que ya se había hecho en 2021 una reducción al 40%, al 40%, reducirlo ahora a un 19%, es decir, una reducción de pesca de arrastre de un 79%, lo que supone 27 días al año, pues resulta como poco chocante. Es decir, hace preguntarse por qué, naturalmente, la respuesta que se ha dado, sobre todo en España, cuya flota pesquera es especialmente relevante en el mundo entero, por lo numeroso que por su implantación en todos los mares del mundo, pues explica, por supuesto, la reacción de los armadores y de los pescadores de negarse a salir a faenar, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, donde se está celebrando no sé si llaman comité, pero bueno, la reunión que se celebra por parte de la Comisión Europea creo que es cada 6 meses o cada 3 meses, con los ministros de pesca de cada país de la Unión Europea, de los países miembros. Bueno, pues se está celebrando, pues empezó ayer y supuestamente tiene que terminar hoy en una situación de conflicto absoluto, porque, hombre, vamos a ver, no hay ninguna empresa en el mundo que pueda subsistir trabajando solo 27 días al año. Entonces, aquí cabe preguntarse qué ha pasado para que en un mes haya habido un volantazo tan grande en la política pesquera europea, que ha puesto directamente en alerta roja, no, lo siguiente, a las flotas de pesca del Mediterráneo, no solamente de España, sino también de Francia e Italia, que son los 3 países más afectados por la práctica prohibición de la pesca de arrastre, que es un arte tradicional que existe desde siempre, sobre todo en bajura, en el Mediterráneo. Esto es, digamos, herir de muerte la pesca en el Mediterráneo. Lo que ha anunciado la Comisión Europea, y veremos si consiguen sacarlo adelante, pero si lo consiguieran, la pregunta es, ¿y esto cómo se ha producido de golpe y sin avisar? Y de una manera tan absolutamente drástica. Entonces, claro, uno empieza a rascar, e independientemente de que haya una posible minoría de bloqueo que permitiera que, junto a los 3 países afectados, que no son 3 países cualquiera dentro de la Unión Europea, se sumaran 2 más, que serían básicamente Portugal, y quiero recordar que la propia Chipre, de donde curiosamente es miembro el actual comisario Costa Cádiz en la Unión Europea, pues, y que ese bloqueo, esa minoría de bloqueo, impidiera de una manera prolongada que pudiera salir adelante esta reforma. Hay que preguntarse, como siempre, ¿quién sale ganando aquí? ¿Y quién sale ganando aquí? Pues quien sale ganando aquí, evidentemente, son, qué casualidad, los caladeros del norte de Europa. El propio ministro Planas, pues había confiado en que, habría declarado que efectivamente en las costas en ese apartado, en las caladeros del norte, pues tenían todos los visos de que incluso se iba a poder volver a pescar bacalao en Terranova, es decir, casi en el Polo Norte, etcétera, etcétera, por primera vez en no sé cuántas décadas. Luego, aquí parece que una vez más hay un desequilibrio entre los intereses de los países del norte de Europa y los países del sur de Europa. Lo que pasa es que en este caso pilla a Francia por medio. Y por el contrario, si la pesca de arrastre se prohíbe en la práctica en el Mediterráneo, es bastante gracioso que sea el propio Partido Popular Europeo, que
puso ahí a Costa Cádiz, en ese puesto de tanta influencia, de tanta representación, sea el primero que está advirtiendo y quejándose de que cuidadito con los acuerdos de libre comercio que están en curso con terceros países del sudeste asiático como Tailandia o Indonesia, donde el sector europeo de la conserva del pescado no puede competir con esas importaciones de conservas porque son mucho más baratas y de trazabilidad dudosa. Entramos, como siempre, en la vieja discusión de mercado abierto o mercado cerrado y sostenibilidad del mercado. Los armadores y pescadores españoles se quejan de que, el ministro Planas también, por cierto, se quejan de que la Comisión estaba manejando informes de hace 2 años cuando todavía no se había visto el impacto del decrecimiento brutal en los días de pesca a solo el 40% que se había producido en 2021 y que, por tanto, esos informes no son informes válidos. Los que defienden la sostenibilidad como palabra inmaculada e inatacable desde la Unión Europea dicen que, bueno, pero que son los últimos informes que existen y que con esos informes tienen que tomar decisiones ya, que no pueden esperar. Bueno, muchos van a ver aquí un calado importante de cultivo que permite justificar cómo las políticas de cambio climático son políticas, en definitiva, para arruinar los sectores tradicionales de empleo, y van a sacar rédito de ese discurso, atacando, por tanto, las políticas de defensa contra el cambio climático por, precisamente, casos como este de dudoso rigor científico a la hora de aplicar las políticas de sostenibilidad medioambiental, con el coste económico brutal que esto supone, porque a mí me parece muy bien que haya que recortar según qué tipo de actividades tradicionales, inclusive si es necesario la de la pesca, pero claro, cuando esto no se hace a escala global, estás generando una competencia desleal entre los trabajadores de una zona y los trabajadores de otra zona del mundo. Y cuando además de esto tú suprimes de golpe una actividad, se llame minería, se llame determinados tipos de agricultura o se llame determinados tipos de pesca, tú lo que no puedes lanzar es al vacío a las poblaciones, a sectores enormes de población trabajadora entera y decirles, sale, a partir de ahora busque usted la vida y cambie usted de empleo. Porque, hombre, esas cosas no se pueden hacer así. Y eso es lo que la irresponsabilidad de los políticos acostumbra, por lo menos en muchos casos aquí en Europa, ¿no? Y es por lo que, desde luego, espero que hoy quede bloqueada esa propuesta de la Comisión Europea, que hace dudar muy, muy mucho de hacia dónde va la nueva Comisión de Ursula von der Leyen y en manos de quienes están, cuando en el propio Partido Popular Europeo ni siquiera se aclaran entre ellos. Y resulta chistoso ver cómo el comisario elegido por el propio Partido Popular Europeo dice una cosa y luego el Partido Popular Español, el equivalente en Italia y el equivalente en Francia, le ponen a parir en el propio Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, es bastante chistoso, ¿no? Y bastante triste a qué está conduciendo la actual composición de los órganos de dirección de la Unión Europea después de la renovación de la Comisión, ¿no? Así que, bueno, esto quería contar porque es un tema que afecta a mucha gente, que afecta a muchos sectores, que afecta a mucha economía indirecta, a muchos trabajadores, que nos afecta especialmente aquí en Valencia y que, desde luego, no son buenas noticias en caso de que esto se confirmara, ¿no? Bien, pues dicho lo cual, nos despedimos, Carlos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tenemos tiempo para hablar de quién va ganando en la guerra de Siria, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado en la entrada en Damasco, ya tenemos tiempo la semana que viene, que seguro que esto va a dar más vueltas que vueltas. Desde luego, hay uno seguro que ya ha ganado, que es Erdogan, pero ya lo contaremos la semana que viene, si ha lugar, ¿vale? Muy bien, Carlos, pues hasta la semana que viene. Pórtate bien. Hasta la semana que viene. Chao, chao.